Vale, imagina esto, estamos en los años 70, nada de móviles, nada de Google, nada de lo busco en internet y un brutal asesinato queda sin resolver. La policía no tiene pistas, el caso está muerto, archivado y de repente, ¡pum!, la persona muerta, la víctima, empieza a hablar. Sí, hablar, pero no hablar en lo paranormal, nada de sueños, nada de fenómenos extraños, sino a decir nombres, a dar pistas, a decir cómo la mataron y a decir quién la mató. Hoy te voy a contar la historia de Teresita Basa, el único caso en la historia de Estados Unidos que oficialmente fue resuelto gracias a la supuesta ayuda del más allá. Y repito, esto no es ninguna película, no es ningún creepypasta, es un crimen real con juicio real en Estados Unidos. Pero antes de empezar con la historia hay que responder una pregunta clave. ¿Quién era Teresita Basa? Teresita Basa, o Teresa, era una mujer de ascendencia filipina que vivía en Chicago en los años 70. Tenía aproximadamente una edad de unos 48 años, trabajaba de terapeuta respiratoria en un hospital y cuidaba a personas para ganarse la vida, un perfil pues modesto de clase trabajadora. Era tranquila, reservada y muy religiosa. Las personas que no levantan la voz, de las personas que no buscan mérito, de las personas que simplemente quieren pasar tranquilamente por esta vida. No tomaba drogas, no bebía alcohol, no tenía líos y no tenía enemigos conocidos, enemigos públicos. Tener en cuenta que una persona que trabaja en un hospital, siempre hay casos de todo, pero tienes que estar medianamente estable, ¿no? Teresita vivía sola en un pequeño apartamento de Hyde Park, un barrio obrero, un barrio trabajador, tranquilo, el típico barrio americano, sin muchos problemas. A ver, habrá el típico robo de 3 AM con pistola, pero era un barrio normal, que no solía haber mucho conflicto. Teresa era el tipo de persona de la que nunca se hubiese dicho que hubiese terminado protagonizando el caso paranormal más increíble de la historia de Estados Unidos. Una vez habiendo introducido el personaje de Teresa, pasamos a la noche del asesinato, la noche donde fallece Teresita. Verás, el 21 de febrero de 1977 algo ocurre en su apartamento. De madrugada, las llamas estallan en el edificio, un incendio devora ferozmente el edificio, los vecinos alertan a los bomberos llegan rápido, pero cuando llegan al cuarto de Teresa descubren algo horripilante. El fuego no fue la causa de la muerte de Teresa. Teresa había sido brutalmente golpeada y apuñalada por otra persona. Dicho esto, los bomberos llaman a policía, llaman a los forenses y ahí empieza una investigación policial como las de toda la vida. Pero hay que recordar algo, estamos en 1977, no existe ADN, no existe tecnología que ahora permite pues mucho más fácil conseguir pistas o conseguir estas cosas. Así que se inicia una búsqueda normal, interrogación de vecinos, interrogación de si alguien vio algo, pero el caso, por así decirlo, no seguía, nadie había visto nada, había sido de muy madrugada, como os digo, era un barrio tranquilo, no había maleantes por ahí que dijeran sí, yo vi al tío este, simplemente el caso se iba quedando estancado por falta de pruebas. A ver, la cosa para la policía estaba clara, había sido un crimen de manual. Habían entrado en la casa de Teresita, la habían matado, le habían prendido fuego para ocultar las pruebas, pero eso era lo único que sabían. No tenían ninguna pista más para seguir tirando del hilo. Pero aquí pasa algo que le da la vuelta a la historia, le da un 360 de manual a la historia, algo que no entra en ningún protocolo policial y para lo que nadie está preparado. Aquí viene la otra protagonista de esta historia, que es Remy, una de las amigas íntimas de Teresita. Remy pues era una chica también de ascendencia filipina, como ella, trabajadora, normal, era del mismo perfil de Teresita, una amistad íntima suya. Tiempo después del asesinato, Remy, la amiga de Teresita, empieza a encontrarse de forma muy rara. Dolores de cabeza, cambios de humor bruscos, como esa gente que está pero no está a la vez, como pensativa, mirando a la nada. Es algo que la familia nota y que todos notan. Un día estaban Remy con sus amigas en su casa, pues jugando las cartas, tomando el té, haciendo lo que sea, y de repente Remy entra como en esa especie de trance. Se le va un poco así, no sé qué, pero era algo que estaban acostumbrados y que pensaban que eran cosas de la edad. Hasta que un punto que su postura cambia, su voz cambia, se puso rígida completamente como un palo de fregona. Y ahí fue cuando dijo, no soy Remy, soy Teresita.
En ese momento todo el mundo se cayó, silencio absoluto, silencio sepulcral. Era algo que no se podía bromear, era la muerte de tus seres queridos, obviamente no vas a bromear sobre eso. Y aquí, en esta parte de la historia, es cuando el muerto empieza a dar detalles, y aquí es cuando la historia deja de ser creepy para ser inquietante de verdad. Porque cuando Teresa habla a través de Remy, no habla como en las pelis en abstracto. Estoy muerta, no descanso, me han matado, no. Empieza a dar detalles concretos. Concretamente les cuenta a sus amigas cómo la mataron, que el asesino fue Alan Showery, les dijo que era un carpintero que había estado trabajando en su casa, que le había robado sus joyas, cómo la mató y un dato muy importante para la policía, que es que una de sus joyas se la había regalado a la novia de Alan Showery. Cuando pasa esto, pues las amigas obviamente están acojonadas, pero le preguntan a Remy y Remy dice que no se acuerda de nada, como si realmente hubiese estado poseída. Entonces, en ese momento, y pasado esto, las amigas de Remy deciden acudir a la policía. Que claro, tú imagínate el hombre allí tan tranquilo a las 5 de la tarde haciéndose un café y te vienen 5 señoras que les dicen, bueno, que te cuentan que tu amiga muerta ha poseído a tu otra amiga viva y que pues les ha contado cómo la mataron. Pues obviamente la policía esto no se lo creyó desde un principio. Pero ¿qué pasa? La información era tan precisa que la policía, por comprobar, pues eso, decidió comprobar la información, se puso a investigar, vio que había un chico que se llamaba Alan, vio que el chico este había sido pues de trabajos de obra, carpintería y cosas así en un pasado, que había sido un manitas en un pasado, y pues la policía, sabiendo esto, empezó a tirar del hilo, tenía algo por donde tirar. Viendo esto la policía y viendo que coincidían tantas cosas, un día deciden ir a buscar a Alan a su casa. ¿Qué pasa? Que para mala suerte para Alan abrió su mujer, su novia, la mujer que tenía las joyas de Teresita. La policía habló con ella y vio que realmente sí tenía las joyas de Teresita en su casa, cosa que no pudieron justificar su procedencia, no pudieron justificar de dónde venía, joyas que no estaban registradas a su nombre. Alan es llevado ante la policía y le hacen pues el típico interrogatorio de película, donde estaba hasta el día tal hora, qué hacía hasta el día, no sé qué. Al principio Alan lo niega todo, como que se hace el sorprendido, el ofendido, una buena coartada, pero al paso de los días las contradicciones como que aumentan, había algo que no encajaba y al final Alan termina por confesar. Alan Showery es llevado a juicio y aquí viene lo más curioso del caso. En el juicio la policía en ningún momento menciona nada de trances, nada de posesiones y nada de cosas paranormales. El caso queda resuelto por pruebas materiales que entrega la policía. Y como os digo, todo el mundo sabe la verdad, que sin la posesión de Teresita, sin sus mensajes desde el más allá, el caso no hubiese quedado resuelto. Finalmente, Alan fue condenado a 14 años de prisión. Pero llegado a este punto, hay una pregunta que me hago, y es, ¿qué pasó realmente? Porque sí, tenemos dos versiones. Tenemos la versión 1, que es la que nos han contado todo el mundo, y es la oficial, que Remy tenía información imprecisa, se podía oler algo, a lo mejor le había contado algo Teresita antes de irse a la muerte, pero es como algo que falla, ¿no? Es como algo que... demasiadas coincidencias. Y después está la versión que nos gusta a todos, la versión del morbo, la versión de lo paranormal. Realmente Teresita poseyó a su amiga Remy, porque siendo sinceros, son demasiadas pistas las que Remy consigue sin que la policía sepa nada, nombres, apellidos, direcciones, y el caso, bueno, la pista para mí que es brutal y es incriminatoria total, que es las joyas de Teresita estando en la novia de Alan, o sea, es como mucha información muy precisa para que Remy la supiera sin haber estado ahí. Eso es lo que hace este caso realmente perturbador, ya que no es una leyenda, no es un creepypasta, pasó en una ciudad real, con gente real, con jueces reales y con policía real, y como os digo, hay todo un expediente del caso de Teresita Basa. Así que la próxima vez que alguien te diga que los fantasmas no existan, cuéntale la historia de Teresita Basa, una mujer que no aceptó ser solo la víctima, una mujer que no aceptó el silencio, que aun estando muerta, decidió señalar a su asesino porque hay silencios que no descansan y hay historias que ni la muerte puede cerrar. Esto es La Guarida de Ger y nos vemos en el siguiente vídeo.